Buen día. Vamos con ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a ver cómo es la ecuación diferencial que se resuelve por el factor integrante. Entonces, en la clase pasada vimos las ecuaciones diferenciales exactas. Teníamos que, cuando hacíamos las derivadas parciales, se cumplía que la igualdad de estas derivadas se iba a dar. Entonces, ¿qué va a suceder si no obtenemos esta igualdad? Bueno, vamos a partir de la misma situación. Vamos a tener un polinomio m por diferencial de x y un polinomio n por diferencial de y. Y esto va a estar igualado a 0. Realizamos las derivadas parciales de m con respecto a y de n con respecto a x. Entonces, si no se cumple esa igualdad, voy a requerir insertar un elemento mu o un factor integrante para poder llegar a esa igualdad. Entonces, lo que voy a hacer va a ser utilizar estas fórmulas. Esto es a prueba y error. Tengo un caso donde g de x, este polinomio va a tener que estar forzosamente solamente bajo variables de x. Entonces solamente va a depender de esas variables. Si llego a tener una variable de y, este no me va a funcionar. Entonces, como dice la fórmula, voy a utilizar la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Todo eso lo voy a dividir entre el polinomio n original. Una vez que logre simplificar y que todo esto quede solamente en variables de x, voy a aplicar este mismo concepto que ya habíamos visto. Mu va a ser igual al número Euler elevado a la integral de esa función obtenida. Ese número, si es que funciona, lo vamos a estar sustituyendo en esta parte multiplicando los dos elementos o todos los elementos para volver a realizar esta comprobación. Si esta comprobación se da después de realizar esto o ese factor integrante, que es lo que realmente va a suceder, podremos resolver ahora sí nuestra ecuación diferencial como una ecuación diferencial exacta. Pero si con este primer valor no funciona, voy a tener esta otra opción, g evaluado en y, donde si se fijan cambia el orden de los factores. Aquí es derivada parcial de n con respecto a x menos derivada parcial de m con respecto a y, todo esto dividido entre m. Y de la misma manera, este factor solo puede depender de la variable y. Si aparece una x y no la puedo simplificar, este factor integrante no lo voy a poder utilizar. Entonces, el elemento mu evaluado en y va a ser de la misma manera, que va a ser el número Euler elevado a la integral de g de y nuevamente regresaré a multiplicar el mu por todos los elementos de m y el mu por todos los elementos de n. Después de eso se va a poder realizar esta parte donde las derivadas parciales tienen que ser iguales. Entonces, una vez obtenida esta igualdad, voy a proceder de la misma manera que las ecuaciones diferenciales exactas, donde el polinomio m lo voy a integrar con respecto a x y de ahí le voy a añadir un polinomio evaluado en y. Después de eso, voy a realizar la derivada con respecto a y de ese polinomio p obtenido más la función h. Y después voy a realizar lo que es la igualdad de esta derivada de y más la función h derivada, que va a ser igual al segundo polinomio
n. Para poder obtener este despeje de la derivada de h va a ser el polinomio n menos el polinomio p. Y después de eso voy a realizar la integración con respecto a y voy a sustituir en la parte de la ecuación para obtener el resultado. Eso va a ser todo el proceso que yo voy a seguir para poder volver una ecuación no exacta a través de un factor integrante a una ecuación diferencial exacta y la cual ya podré resolver sin ningún problema. Entonces, ahorita les voy a colocar un ejemplo para que vean la funcionalidad y cómo se van llevando a cabo los pasos. Entonces, voy a cambiar de ventana. Y llegamos a esta ventana y vamos a generar un ejercicio de esta magnitud. Para esto voy a subir todavía más el zoom. Ahí está. Y yo voy a tener, por ejemplo, la función de 3x cuadrada por y más y al cuadrado. Esto que está multiplicando a diferencial de x más 3x cúbica menos y cuadrada más 4xy por diferencial de y esto va a ser igual a 0. Entonces, esta función la voy a tratar de resolver por como si fuera exacta. Lo que está con dx es el factor m y lo que está con dy es el factor n. Entonces, la derivada parcial, bueno, ustedes ya saben que es la otra letra, la letra griega. La derivada parcial de la función con respecto a y, esta función la voy a derivar, o más bien la derivada de m con respecto a y, va a ser igual a la derivada de 3x al cuadrado por y más y al cuadrado, y esto con respecto a y. Este lo voy a necesitar. Entonces la derivada solamente derivo a y, entonces aquí me quedaría 3x cuadrada por 1, pero el 1 es innecesario, más 2 veces y. Esa sería la derivada parcial de esa situación. Y luego la derivada parcial de n con respecto a x, esta va a ser igual a la derivada de 3x al cubo menos y al cuadrado más 4xy. Esto con respecto a x. Al realizarla con respecto a x, quedaría de la siguiente manera. Quedaría 3 por 3 son 9x al cuadrado. Luego el segundo valor no tiene x, se va, más 4y. Entonces, aquí podemos ver que no es exacta, ya que los elementos son distintos. Entonces, vamos a realizar la parte del factor integrante. Entonces voy a probar primero la primera fórmula que les había propuesto, que es g evaluada en x va a ser igual, y la voy a poner de la misma manera. Derivada parcial de m
con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Todo esto entre el polinomio n. Entonces voy a hacer la igualdad y siento que está muy pequeño. Vamos a aumentarlo. Así. Y voy a sustituir las derivadas parciales de estas dos situaciones para poder hacer el conteo. Entonces decimos que la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 3x cuadrada más 2 veces y. Aquí le voy a poner paréntesis para que no haya confusión, menos la derivada parcial de n, que es 9x al cuadrado más 4y. Esto entre el polinomio original de n. Entonces tendríamos que el polinomio original es 3x cúbica menos y al cuadrado más 4xy. Entonces, si yo simplifico para poder ver si sí es válido, g de x es igual, pongo la división. En la parte superior tengo 3x cuadrada menos 9, que es menos 6x al cuadrado. Y luego tengo 2y menos 4, quedaría menos 2 veces y. Y en la parte inferior quedaría todo el siguiente elemento. Y al cuadrado más 4xy. Entonces, como no queda toda la situación en variables de pura x, entonces no me funciona. Entonces, ahora lo que voy a hacer es realizarlo por el otro método. Entonces, vamos a subir esto. Vamos a cambiarle el color. Y tenemos que la fórmula de g de y va a ser igual a una división. Y vamos a tener que la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y esto va a estar dividido entre el valor de el m. Entonces cambiamos de lugar, sustituyo los valores, la derivada parcial de n va a ser paréntesis 9x al cuadrado más 4y menos el valor de m, 3x al cuadrado más 2y. Esto dividido entre el valor original de m. Y el valor original de m es 3x al cuadrado por y más y al cuadrado. Entonces vamos a simplificar para ver si se puede realizar esa parte. Entonces g evaluado en y va a quedar de la siguiente manera. Quedaría 9x cuadrada menos 3x cuadrada, 6x al cuadrado. Y luego 4y menos 2y más 2 veces y. Y abajo tendría la otra situación, que podría ser 3x al cuadrado por y más y cuadrada.
Si yo realizo una factorización, por ejemplo, de arriba que solamente factorice el número 3, entonces me quedaría, más bien al número 2, quedaría 2 por 3 por x elevado al cuadrado, y si factorizo el 2 también aquí, más y. Entonces 2 por 3 son 6x cuadrada y 2 por y son 2y. Si factorizo igual en la parte inferior, por ejemplo, un valor de y, quedaría que es 3x al cuadrado, y en la segunda parte quito una y queda esa condición. Entonces, todo este elemento multiplicando es el mismo que está dividiendo, y lo puedo simplificar. Entonces g de y quedaría 2 entre y. Entonces toda mi función queda en función de y, entonces sí puede ser mi factor integrante. Y voy a proceder con la siguiente fórmula que les había propuesto, que dice que el factor mu evaluado en y, ahorita solamente le pongo mu, va a ser igual al número Euler elevado a la integral de este valor, 2 de y entre y, que al momento de hacer la integración me quedaría lo mismo que 2 veces la integral de dy entre y. Y esto quedaría que es al Euler a 2, que en la integración queda logaritmo natural de y que esto va a ser igual al Euler elevado por leyes de logaritmo al logaritmo de y elevado al cuadrado. Al ser funciones inversas, el Euler y logaritmo natural, por lo tanto todo mi factor integrante va a ser y cuadrada. Entonces, al tener este factor integrante, me voy a regresar a la ecuación original para multiplicar cada uno de los elementos por este factor integrante. Entonces, aquí yo tendría ya solamente para fines prácticos, que queda mu por el 3x cuadrada y más y cuadrada, esto por diferencial de x más este mu también va a multiplicar aquí a todos los elementos por el mu de 3x al cubo menos y al cuadrado más 4xy por diferencial de y esto va a ser igual a 0. Entonces, al realizar esa multiplicación, ya se deben de acomodar los elementos. Entonces, bueno, lo voy a hacer de manera un poco rápido. Entonces 3x cuadrada y por y cuadrada, aquí quedaría y al cubo, más y cuadrada por y cuadrada, y elevado a la cuarta por diferencial de x, y del otro lado va a quedar igual, 3x cúbica por y cuadrada, 3x cúbica y cuadrada, menos y cuadrada por y cuadrada, y a la cuarta, más 4xy por y cuadrada, y al cubo, diferencial de y es igual a 0. Y volvemos a realizar la prueba de exactitud. Entonces va a quedar la derivada parcial de m con respecto a y. Y quedaría que la derivada parcial de 3x al cuadrado
más y a la cuarta con respecto a y. Esto va a ser igual a, de hecho aquí me faltó un y al cubo. Esto va a quedar igual, la derivada de y va a quedar a, nos vamos primero por variables, x cuadrada, y el y va a quedar y al cuadrado, se baja su 3 y 3 por 3 son 9. La segunda parte se baja el 4, y se le resta 1, y al cubo. Entonces esta es la primera derivada. Ahora vamos con la derivada parcial de n con respecto a x, donde ya tenemos el valor del 3x al cubo del y cuadrada menos el y cuarta más 4x y al cubo. Esto con respecto a x. Entonces la derivada de la pura x va a ser, en el primer valor va a quedar x cuadrada por y al cuadrado, se bajó el 3 del x, 3 por 3, 9. El segundo valor, menos y a la cuarta, derivada con respecto a x, sería 0, entonces es innecesario anotarlo. Y la última parte, si derivo con respecto a x, la derivada de x es 1, entonces me queda 4 por 1 es 4, y al cubo. Y entonces ya se cumple el sentido de igualdad o de ecuación diferencial exacta. Como pueden ver, los dos valores ya son iguales. Y nos vamos a ir a resolverla como si fuera una ecuación diferencial exacta. Donde dice que pues podemos obtener cualquiera de las situaciones por cualquiera de los métodos propuestos. Entonces aquí tenemos derivada de f con respecto a x. De hecho la vamos a hacer desde integración. Queda la integral de derivada de la función con respecto a x. Y esto va a estar multiplicando a la diferencial de x. Esto va a ser igual a la función m, que así lo habíamos propuesto, a la función m que la vamos a integrar con respecto a x. Entonces tengo que es la integral, paréntesis de 3x al cuadrado por y más y, no es cierto, esa es la otra, esa es la de antes del factor integrante. Entonces aquí queda 3x cuadrada por y al cuadrado, vamos a revisar, y al cubo y cuarta, por y al cubo más y a la cuarta por diferencial de x. Esa es la función que tengo originalmente. Entonces, al realizar la integración, me queda que es la función evaluada en x y esto va a ser igual a, voy a integrar con respecto a x. Entonces aquí me quedaría 3x elevado al cubo entre 3, y como y es una constante, se queda al cubo. Más, en este caso, quedaría y a la cuarta, más, y bueno, ya nada más como constante, le vamos a aumentar la función evaluada en y. Después de eso, dice que vamos a derivar con respecto a y. Entonces,
Entonces de aquí me va a quedar derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a la derivada de, simplificando, me quedaría x al cubo por y al cubo más xy a la cuarta más la función evaluada en y, esto con respecto a y. Y entonces al derivar con respecto a y, me quedaría primero el x cúbica, al y se le resta 1 y ese 3 pasa a esta primera posición. Luego la segunda parte tendría el x, al y se le resta 1 y se baja el 4. Y la última parte va a ser h' evaluada en y. Y esa va a ser la derivada de esa parte. Posteriormente vamos a realizar la igualación con la función n evaluada en x y y. Y entonces quedaría que es 3x cúbica y al cuadrado más 4xy elevado igual al cubo más h' de y. Y esto va a ser igual a la función n. Y la función n, vamos a ver, para corroborar, es esta, 3x cúbica y cuadrada menos y cuarta más 4xy cúbica. Entonces vamos a igualar a eso. Aquí voy a tener 3x cúbica y cuadrada menos el y a la cuarta más 4xy al cubo. Y por despejes se van a ir algunas variables. Entonces este elemento está sumando, al momento de pasar restando va a eliminar a este elemento. Este otro elemento, 4xy cúbica, está sumando. Al pasar va a pasar restando y va a cancelar este otro elemento. Entonces podemos decir que h' de y va a ser igual a menos y a la cuarta. De ahí vamos a realizar la integración con respecto a y, diferencial de y del otro lado de la misma manera. Entonces menos la integral de y elevado a la cuarta diferencial de y. Al momento de integrar queda que h de y es igual a menos, como es integral, quedaría y elevado a la quinta entre 5 más una constante 1. Y solo faltaría regresar a la función donde tenemos la variable respuesta para simplificar esta parte. Entonces voy a regresar a esta función f, que es mi condición respuesta. Entonces, vamos hasta acá. Y tengo que la función estaba de esta manera. Entonces yo puedo simplificar. Aquí quedaría x cúbica por y cúbica más x y a la cuarta. Y el valor de h vale menos y a la quinta entre 5.
y esto va a ser igual a una constante porque esto solamente fue de notación. Entonces, como tal, mi respuesta es esta parte. Ujú. Y ya la resolví como si fuera una ecuación diferencial exacta. Y posteriormente les subiré más ejemplos para que puedan ir viendo esa parte. Por el momento es todo y les deseo un excelente día.